tengan ustedes muy buenas tardes. A nombre de la empresa Gestión Empresarial y Académica BPA, en convenio con la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, le da la bienvenida a este nuevo módulo de Diplomado Gerencia de Operaciones, Administración y Recursos Humanos. En esta oportunidad, a cargo de este módulo va a estar el reconocido y distinguido doctor Edmundo Arroyo Benítez, la cual va a dar inicio a un módulo de seguridad industrial, higiene ocupacional, ambiente y reclutamiento organizacional, la cual recibámoslo con fuertes y calurosos aplausos. ¿Aló? Bien, muy buenas tardes. Vamos a iniciar entonces con este nuevo módulo. Tengo entendido de que ustedes han estado trabajando anteriormente con módulos referentes a lo que es la parte de gestión. Bueno, en este caso en particular vamos a trabajar primero entendiendo algunos conceptos generales sobre lo que es seguridad, ¿no? Higiene industrial, ¿no? Algunos conceptos generales sobre ese tema, y también entramos a lo que es los sistemas de gestión, en este caso básicamente con el sistema de gestión de la OSHA 18001, que corresponde justamente al tema de seguridad, ¿no? Salud e higiene industrial. Bien, vamos entonces a iniciar el tema, por favor, si me permite la primera diapositiva. Comenzando en primer lugar de que, bueno, pues durante la historia siempre había una preocupación por parte del hombre en conseguir siempre un trabajo, en buscar, ¿no?, de un sustento en su vida y para quienes son parte de su familia. Pero sin embargo, en todo lugar donde se consigue un trabajo, donde se desarrolla un trabajo, siempre hay algunos pequeños y grandes accidentes. Conforme se ha ido la tecnología, un poco ha ido generando, ha ido ampliando, se ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? También ha ido de una u otra manera, digamos, apareciendo enfermedades nuevas, apareciendo, ¿no?, nuevos tipos de problemas dentro de la parte laboral, y que actualmente pues se ha convertido en todo un estudio completo sobre eso. Entonces es necesario tener en cuenta que para poder existir como persona necesitamos laborar, necesitamos trabajar, pero también necesitamos trabajar en lugares que sean apropiados, a lugares en los cuales nos permitan, sobre todo, que nosotros podamos desarrollarnos sin que decaiga o deteriore nuestra salud, ¿no?, durante el tiempo que estemos en esa actividad. Por favor, lo siguiente. Bueno, sobre lo que corresponde a la seguridad, la responsabilidad, ¿sobre quién cae básicamente la responsabilidad? Bueno, hay una frase muy importante que dice: la responsabilidad de todos, definitivamente. Todos tenemos un nivel de responsabilidad, ¿no?, dentro de una empresa, una industria, un trabajo. Sin embargo, hay que tener en cuenta también de que el primer responsable es cada una de las personas. Entonces, ¿por qué razón ocurre eso? Porque simplemente cada una de las personas tiene una actividad definida, designada y a un nivel de capacitación en la cual debe estar dicha persona. Entonces, el uso apropiado sobre los equipos de seguridad, la máquina que va a utilizar y todo ello, no constituye básicamente un riesgo que a la larga, en este caso la persona, debe conocer o debe reconocerlo. Por lo tanto, debe saber utilizarlo correctamente, no solamente el equipamiento, sino todo el entorno que conlleva en sí el uso de ese equipamiento, como es, por ejemplo, los EPPs, que son los, ¿no?, todo lo que corresponde pues a la parte de seguridad, al equipo de seguridad personal que tiene cada persona, ¿no?, cada trabajador. Nadie nos obliga a violar las reglas de seguridad. Cuando hablamos específicamente sobre ese punto, nadie nos obliga, ¿no?, a violar las reglas de seguridad. Sin embargo, hay una exigencia actualmente. Si nosotros vamos a visitar las diferentes plantas que hay en nuestro, bueno, Perú, hay algunas que son formales totalmente, otras que son informales. Sin embargo, con la nueva legislación en lo que corresponde a seguridad y salud e higiene ocupacional, hay una exigencia, ¿no?, por parte de, en este caso, los organismos gubernamentales, en que cada empresa debe tener un sistema de gestión en el tema de seguridad
seguridad e higiene industrial. Por lo tanto, todas las personas que ingresan a la planta, no solamente los trabajadores, no solamente los proveedores, no solamente los clientes, sino también hay visitas por parte de personas estudiantiles, universitarios, alumnos de colegio que muchas veces pisan planta por la intención pues, de aprender sobre la práctica, sobre lo que corresponde, ¿no? Pero dentro ya de la planta misma hay una exigencia que debe haber una capacitación en lo que es la seguridad y la salud ocupacional. Por lo tanto, ellos siguen todo un procedimiento de capacitación al nivel que corresponda, por supuesto. Entonces, he ahí que a esto se ha convertido actualmente en un tema de mucha importancia. Es más, podemos ver, por ejemplo, que con las antiguas normas que se estaban dando en el Perú, ¿no? Las exigencias, si bien es cierto, eran bastante estrictas en caso de seguridad y salud ambiental, con la nueva ley que se ha dado actualmente ya está no solamente exigiendo que se cumpla con las formalidades de presentar todos los informes que respectivamente el gobierno pide, sino que además se está pidiendo que se establezcan sistemas de gestión dentro de su sistema general que tiene como empresa. Ustedes saben que una empresa es un conjunto de sistemas, ¿no? Sistema financiero, sistema contable, sistema productivo, sistema ambiental, ahora también hay un sistema que es sistema de seguridad y salud ocupacional, en la que está inmerso y que básicamente cuando se trata de tomar decisiones se basan en estos temas fundamentales, ¿no? Lo que es la exigencia y el cumplimiento de las normas, ¿no? Tanto que ahora se exige esta norma actual, ¿no? Como también si es que vemos que hay normas internacionales que son, si bien es cierto, son voluntarias, pero en algunos casos nos da también un valor competitivo en el mercado internacional. Entonces es importante cumplirlas, puesto así que nuestra intención es también ir al extranjero a vender nuestros productos. Entonces, cumplir normas básicamente nos hace competitivos. Y una de ellas es justamente la de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Por favor, seguimos. Bueno, algunas definiciones importantes. Tenemos lo que es peligro, que es riesgo. Cuando hablamos sobre peligro, decimos la potencialidad de ocurrencia de un daño, una pérdida o lesión. Hay una probabilidad, dice, de ocurrencia, ¿no? Es decir, si yo tengo la posibilidad, por ejemplo, de subir esas escaleras, tengo la probabilidad de caerme, de resbalarme. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer posiblemente para evitar el subir las escaleras, evitar que haya, digamos, esa probabilidad de que me accidente subiendo las escaleras? Posiblemente colocar algún material que sea antideslizante para no poder resbalarnos. Por otro lado, de repente poner algún tipo de material o algún tipo de, digamos, de estructura que nos permita agarrarnos cuando estamos subiendo. Entonces, es decir, hay una serie de elementos en la cual nos van a permitir disminuir naturalmente ese nivel de peligrosidad o la ocurrencia que puede en este caso no tener en cuenta. Y el riesgo es la probabilidad que ocurra el daño, pérdida o lesión. Entonces, hay una probabilidad de ocurrencia y hay una probabilidad de ya que ocurra. La probabilidad de ocurrencia, estamos hablando de un potencial peligro que puede existir, y por lo tanto ya cuando hablamos de riesgo estamos hablando de la en este caso la probabilidad de que ocurra dicho daño, ¿no? Y en qué frecuencia, en qué nivel puede ocurrir, dependiendo naturalmente de ese nivel de peligrosidad. Por lo tanto, nosotros necesitamos entender el peligro, ¿no? Para poder definir el nivel de riesgo como fundamento dentro de este tema de lo que es seguridad y salud ocupacional. Por favor, el siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que corresponde, unos ejemplos de peligro, ¿no? Decimos peligro, cualquier condición, situación que puede causar daño. Ejemplo, tenemos unas escaleras comunes y corrientes, donde es un potencial peligro, la gente subiendo o bajando ya es una situación peligrosa, ¿no? Hay una interacción con respecto a las escaleras, que es el peligro propiamente dicho, y por supuesto la probabilidad de que hay un tropezón, resbalón, que se constituye ya como el evento peligroso,
¿no? Es ya a la que se expone toda persona en el momento que está, ¿no?, caminando por dichas escaleras. Nadie estamos ajenos a que ocurra dicho peligro, o que nos ocurra un daño en particular, ¿no?, dentro de cualquier lugar. Ahora, dentro de la empresa, definitivamente los daños que puedan ocurrir tienen que ser estudiados. ¿Por qué? Porque nada ocurre por sí solo. Siempre hay lo que se encuentra un nivel de peligrosidad que nosotros podemos cada vez disminuirlo dependiendo de cómo lo podemos llevar a una gestión adecuada. Entonces es por eso que se requiere hacer todo un estudio dentro de este tema para tomar decisiones, ¿no? Porque dentro de lo que corresponde pues a la empresa, el elemento fundamental no es el producto, no son las máquinas, no es lo que se va a ganar, sino son las personas, ¿no? Y las personas tenemos que cuidarlas porque es nuestro digamos, elemento más valioso para poder, ¿no?, llevar a cabo dichos procesos y poder desarrollar como empresa, ¿no? Sí, por favor. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que corresponde a peligros y sus riesgos asociados. Por ejemplo, la generación de ruido. Puedo generar ruido, hay diferentes tipos de ruidos en una planta. Por ejemplo, cuando teníamos funcionando aquí en Trujillo, pero la planta de la pizza en Trujillo, la envasadora, el que entraba, por ejemplo, no podía hablar ni siquiera a 1 metro de distancia con otra persona, debido a la vibración que hay en las máquinas, y al vibrar estos chocaban los respectivos botellas, y naturalmente era un ruido muy, muy fuerte, ¿no? Quienes estaban ahí tenían que estar con orejeras o equipos especiales para poder proteger el sistema auditivo. Recordemos que, dependiendo naturalmente de la cantidad de ruido y el tiempo de exposición, podemos nosotros generar un daño, ¿no?, que puede ser pasajero o puede ser un daño permanente a las personas, ¿no? Porque valorar ya el sistema auditivo de estas personas ya implica pues de que va a tener esto para toda su vida. Alguien, por ejemplo, habrá tenido la oportunidad de conversar con algunas personas que han tenido este tipo de problemas, y estas personas hablan bastante fuerte, como gritando. ¿Por qué? Porque ellas mismas ni siquiera se escuchan. Entonces es un problema que se ha generado o se genera en plantas donde hay bastante ruido. Y generalmente en casi todas las plantas, aquí en Trujillo, también, si no mal recuerdo, hay bastantes empresas de lo que son curtiembres, donde hay una gran cantidad de botales que dan vuelta para el procesamiento mismo, donde estos con motores funcionando, y esto genera una gran cantidad de ruido. Bueno, el hecho de generar ruido ya viene a ser un peligro. Ahora, ¿el riesgo cuál es? La exposición que tienen las personas al ruido. Ahí hay un riesgo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para evitar o para disminuir ese riesgo? De repente utilizar los EPPs, ¿no?, que son los sistemas de seguridad personal, que se tiene cada uno con un sistema auditivo, o también en otro caso, porque hay que tomar en cuenta que la gestión no solamente es EPPs nada más, sino muchas veces la gestión conlleva más allá de lo que es el uso del equipo personal de protección, sino, por ejemplo, de repente los motores no están bien acondicionados, necesita colocarle geles apropiados para disminuir el ruido. No se va a disminuir de repente a un 100%, pero basta que se disminuya un 20-30%, podemos ya ir manejando algunas cosas para que luego ya con el uso de los equipos de protección personal se pueda, ¿no?, amortiguar el problema. Entonces es importante tener en cuenta lo que corresponde a este tipo de problemas. Solamente ruido estamos hablando. Accesorios con mangos defectuosos, ¿no? Muchas veces hay en plantas donde están trabajando con mangos en la cual ya con el tiempo se han desgastado o se han roto o están defectuosos. ¿Y qué puede ocurrir cuando estoy trabajando con ellos? Que se desprende el mango y pueda causar un problema. Imagínense ustedes un martillo que el mango está mal puesto. Solamente un martillo en su casa. Cuando están utilizando el martillo y en este momento sale el fierro, ¿no?, sale y comienza al aire, que puede causar un daño a cualquier persona. Imagínense ustedes eso dentro de una planta, en una industria, en una empresa, donde hay equipos que ya tienen tiempo trabajando y que realmente muchas veces
por cuestiones de ahorrar algo de dinero, no hacemos el mantenimiento correspondiente. Fajas de equipos sin protección, ¿no? También existen muchas empresas que se ha visto, por ejemplo, donde están las fajas, y algunas inclusive, cuando las fajas son generalmente pues, de tela o de un material fuerte, ¿no? Pero también puede haber unas fajas que son de metal, en las que constantemente el personal al pasar por ahí, imagínense que alguien está con el pelo suelto, una dama, les agarra. Eso ocurrió en una oportunidad, una visita que fue en una planta en Lima, una alumna que llegó de una visita técnica, con sus trenzas, todo, se quedó atrapada en una de las fajas. Tuvieron que cortarle, se le hizo herida inclusive a su cuero cabelludo. Entonces son peligros que están latentes. ¿Por qué? Porque no ha habido la tapa protectora a esa faja, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, manejo de... Bueno, esos son los entramamientos que hay, naturalmente, debido a que no existen esas tapas protectoras para la faja, ¿no? Luego el manejo de pesos excesivos sobre esfuerzo. Bueno, en el manejo de pesos excesivos, muchas veces nosotros, los que manejamos en planta, o los hombres en general, conforme va pasando el tiempo, no queremos soltar nuestra juventud, ¿no? Fácilmente, y nos sentimos jóvenes todavía, pero llega un momento determinado que donde se siente ya la diferencia, y cuando ya comienza uno a levantar un peso que no corresponde. Antes lo levantabas a mañana, tarde, noche, de repente, pero después llega un momento que uno, ¿no?, se inclina para levantar dicho peso y ya no es lo mismo. No comienza a tener algunas dificultades y hay algunos problemas de luxaciones, algunos problemas de, digamos, en lo que corresponde pues, a los músculos que muchas veces se atrofian en base a estos sobreesfuerzos, ¿no? La presencia de gases y vapores. Bueno, pues, en muchas plantas hay lugares donde vamos a encontrar que hay diferencias inclusive hasta de temperatura. Uno va, por ejemplo, a una planta, vamos a poner aquí la planta aquí muy parecida del Rayo, como se llama acá, la de Raceto, ¿no? Uno entra a la planta y hay lugares donde hay bastante cantidad de, digamos, frío, ¿no? Entonces, el hecho de entrar, salir a los trabajadores que están ahí desarrollando su actividad en lugares donde está en cambio de temperatura brusco, pues los lleva naturalmente a que tengan algún problema en su salud en un futuro, ¿no? Un futuro cercano o lejano, a la larga va siempre a deteriorar sus problemas en su salud. En lo que corresponde a gases y vapores, pues definitivamente en lugares donde hay exposición a ello, si no estamos con los equipos correspondientes y si no estamos trabajando adecuadamente, pues vamos a tener el problema de este tipo de exposición. Y suponiendo que sean gases que son muy tóxicos o gases que tienen de repente algún tipo de concentración, ¿no?, de radiactiva, etc., puede significar naturalmente algún problema en la salud posterior de la persona. Recordemos, por ejemplo, lo que ocurre solamente en las empresas mineras. En las empresas mineras, los trabajadores que trabajan en socavón, por ejemplo, constantemente tienen un trabajo de 20 días de actividad por 10 días de descanso. ¿Por qué se le ha dado ese tipo de tiempo? Porque es un tiempo promedio que se le ha dado para poder tener un tiempo también de descontaminación, porque ellos están expuestos constantemente a los gases que están dentro del socavón. No es precisamente porque están ganando bien que se vayan a disfrutar tu plata, ¿no? No, hay un tiempo que están ahí trabajando en el socavón y están expuestos constantemente a una serie de gases, ¿no? Y es lo que requiere como empresa, pues también en la parte de seguridad, es darle un tiempo para que se descontamine, ¿no? La generación de polvo, bueno, pues la generación de polvo es un problema que se da en todas las empresas generalmente. Y inclusive hasta en la vida cotidiana, en las calles, el polvo se ha convertido en un gran problema. El problema del polvo que se levanta muchas veces como contaminante propiamente dicho, no traería consecuencias mismas más que una alergia simple y no pasó nada. Sin embargo, muchas veces ocurre que con el polvo que se genera hay muchos gases
que tienen la particularidad que en lugar de extenderse rápidamente a la atmósfera a la hora que se encuentran en la atmósfera, sino que al encontrar que hay partículas pequeñas como polvo en suspensión, se adhieren estos gases, estos reactivos, se adhieren a las partículas y forman una especie de contaminante, podemos llamarlo así, un contaminante doble, ¿no? O sea, dos contaminantes juntos, hay una sinergia de contaminantes que a la larga traen un problema perjudicial mucho mayor. Por ejemplo, a nivel doméstico, solamente para contarles, en las calles, ¿no? Hay muchos autos que trabajan con petróleo. El petróleo generalmente tiene una gran cantidad, tiene una cierta concentración, no gran cantidad, pero tiene cierta concentración de azufre. El azufre, en el momento que se quema, sale como SO2. El SO2, cuando sale por el tubo de escape y encuentra partículas, en el momento hay partículas porque el carro está funcionando, hay vibración, está levantando polvo, hay partículas, se adhiere el SO2 en las partículas. Genera un tipo de sinergia entre estos dos tipos de contaminantes que quienes respiran, porque la concentración mayor alcanza hasta un metro, 1,20 m. ¿Quiénes son los que alcanzan este tipo de problemas, digamos, de su salud? Son generalmente los niños. Es por eso que estamos viviendo una época donde los niños tienen un problema en lo que corresponde a la parte respiratoria, ¿no? El sistema respiratorio, el IRA, que actualmente se está utilizando, ¿no?, como parámetro de control. En Chimbote y en Lima hay muchos casos de este tipo de problemas en ciertas partes de la ciudad, debido justamente al polvo que se levanta y a la sinergia que se ocurre con otros tipos de contaminantes. Es a nivel, digamos así, doméstico. Ahora, imaginémonos dentro de una planta, dentro de una industria, donde el polvo generalmente se desarrolla por cualquier tipo de vibración, golpes, etc. Hay polvo que se levanta y hay una serie de gases y componentes extraños en el medio ambiente. Por lo tanto, hay una exposición constante a lo que es a la salud de las personas, es decir, de los trabajadores. Por favor, el siguiente. Esta es la segunda, ¿no? Perdón, ahí está la segunda. Ahí hemos visto, por ejemplo, ya un poco mucho más detallado, pero ya ya no tanto el peligro y riesgo, sino las consecuencias. No hemos visto, por ejemplo, a nivel de lo que corresponde a ruidos, si sobrepasan la cantidad apropiada, bueno, de 85 decibeles, que viene a ser justamente la concentración máxima que puede soportar el oído en una forma normal, y el tiempo de exposición es mucho mayor, por supuesto, también, vamos a encontrar de que puede causar como un problema pues de hipocausia inducida por el ruido, lo que puede ser peligroso cuando se pone ya de una manera pues perenne en el organismo de la persona, donde va perdiendo constantemente su sistema auditivo, ¿no? Luego tenemos en lo que corresponde a tratamientos, hay heridas, muchas veces amputaciones, en lo que ya corresponde al riesgo de lo que es levantar las cosas que hemos visto anteriormente, problemas de hernia, lumbalgia, y otros problemas a nivel muscular, inclusive caídas que pueden ser por pisos resbalosos, contusiones, fisuras, fracturas, ¿no? En el polvo, enfermedades de la vía respiratoria, más conocido como el IRA, actualmente como un parámetro que se mide. El IRA es infección respiratoria aguda, en la cual pues se inicia eso básicamente en una ciudad que es una ciudad muy productiva, pero sin embargo es una de las ciudades que tiene la mayor cantidad de problemas ambientales y problemas tanto a nivel social como a nivel ocupacional, como es por ejemplo Chimbote, ¿no? Chimbote tiene una gran actividad industrial, pero al mismo tiempo tiene los grandes problemas de contaminación y problemas de seguridad y salud, ¿no?, bastante fuertes. Bien, continuamos entonces con la siguiente. ¿Cómo identificamos los peligros? Primero, para identificar los peligros tenemos que categorizarlos y vamos a encontrar que hay peligros físicos, peligros químicos, ergonómicos, mecánicos, biológicos, psicosociales y también peligros a nivel de contingencias o peligros que aparecen a partir de los programas de contingencia que se desarrollan. Para todas estas actividades que se desarrollan en una planta, podemos decir así, en una planta, en una industria, hay una serie de actividades, procesos, operaciones,
todo lo que corresponde, pues, las diferentes acciones que desarrolla la industria, en cada una de ellas vamos a encontrar este tipo de peligros, ¿no? En algunos casos, según la naturaleza de la actividad, puede ser que haya peligros más físicos que químicos, en otros casos habrá más ergonómicos que químicos, en fin. Pero en cada uno de ellos tenemos que estudiarlo. En todo caso, por ejemplo, ya como para ir, por ejemplo, adelantando, para hacer un estudio, en este caso de lo que es peligros y riesgos, necesitamos en primer lugar conocer cómo es la línea de producción de la planta, cuáles son sus actividades propiamente dichas, y por cada pequeña actividad o cada actividad que está desarrollando, comenzamos nosotros a encontrar, evaluar, no, primero identificar, luego evaluar sus respectivos peligros y riesgos que pueda tener. Por favor. Tenemos los riesgos físicos, como hemos visto, por ejemplo, entre ellos el ruido, como uno de los ruidos físicos más importantes que se dan en la industria. Ruidos que generalmente se pueden evitar en muchos casos. Por ejemplo, en Plastisur, la planta que se dedica a hacer tubos de PVC en el sur, en Arequipa, ellos tuvieron una gran preocupación para el desarrollo justamente de este tipo de problemas que había en su planta, y ellos desarrollaron un trabajo que era producción más limpia. Producción más limpia es una estrategia en la que conlleva básicamente el manejo ambiental, el manejo de seguridad y salud ocupacional y el manejo de todo lo que corresponde a las buenas prácticas de manufactura. Todo ello, ¿no?, junto con lo que corresponde a producción más limpia, se desarrolló un trabajo y, por ejemplo, encontraron de que dentro de lo que había el ruido dentro de la planta eran por varios factores. Uno de ellos era, por ejemplo, de que las maquinarias no tenían o ya se habían desgastado los geles de tal manera que cuando había vibración, porque se prendía el motor, esta pues naturalmente chocaba fierro con fierro, produciendo el ruido, un ruido fuerte. De igual manera, cuando por ejemplo ciertos materiales de fierro que se colocaban al trasladar de un lugar a otro, siempre en el proceso de cambiar de un lugar a otro, esto implicaba pues un choque de fierro y fierro, y naturalmente también, ¿no?, un ruido bastante fuerte. En este caso, por ejemplo, se desarrollaron este tipo de trabajo, se investigó y se pudo aplicar todo este primer problema para poder, digamos, evitar que aumente el ruido, colocar justamente los ejes adecuados y los materiales, por ejemplo, donde se colocaban los materiales de fierro, en lugares en los cuales tenía pues también un jefe adecuado para evitar. De una u otra manera, ¿no?, hubo una disminución aproximadamente del 30-35% de ruido, pero era importante. Claro que todavía sigue siendo fuerte, pero eso ya podríamos controlarlo utilizando justamente los EPPs. En lo que corresponde a calor y frío excesivo, pues eso se da en todas partes también en la industria, sobre todo en la industria alimentaria. Generalmente una industria alimentaria donde utilizan, por ejemplo, los enchauster o utilizan los equipos, por ejemplo, para almacenar su materia prima, que en este caso como si fueran refrigeradoras enormes, entonces hay cambios de temperaturas en la cual está expuesto pues, el trabajador, ¿no? Radiaciones ionizantes y no ionizantes. ¿A qué se le llama radiaciones ionizantes? Las radiaciones ionizantes, por ejemplo, son radiaciones que se dan en la cual tienen la particularidad de poder, tiene la fuerza suficiente para poder desprender los electrones de una materia, ¿no? De una materia. Tal es el caso, por ejemplo, de los rayos X. Quien está expuesto a rayos X constantemente tiene un problema. Quien está expuesto, por ejemplo, también a rayos ultravioletas, ¿no?, en gran intensidad, también tienen ciertos problemas con respecto a ello, ¿no? En otros casos, por ejemplo, las no ionizantes, también existen ciertos tipos de radiaciones, por ejemplo, ya cuando estamos calentando, calor, ¿no? Microondas inclusive es un no ionizante, pero cuando está en perfecto estado, por supuesto, el microondas, y no puede convertirse en problema también. Sin embargo, actualmente, por ejemplo, se le está atribuyendo el problema de cáncer a estos tipos también de radiaciones, tanto ionizantes como no ionizantes. Entonces, es un problema también, y de acuerdo a la cantidad de exposición que vamos a ponerlo a los trabajadores, esto puede, pues, a la larga, tener también problemas en su salud. La iluminación. La iluminación fue otro factor, ¿no?
importantísimo en lo que corresponde, por ejemplo, en Plastisur, como ejemplo. Bueno, en este caso, por ejemplo, en Plastisur lo que ocurría era la gran cantidad de focos que tenía para poder tener la luz suficiente. Y en algunos casos no había tanta iluminación, lo que podía ocurrir, lo que ocurrió en varias oportunidades, que haya habido ciertos accidentes por parte de los trabajadores. Entonces, el problema de la iluminación era fuerte porque la planta trabaja las 24 horas del día, ¿no? Y si bien es cierto, todo era tapado, entonces prácticamente las 24 horas del día tenía que tener todas las luces prendidas. En este caso, por ejemplo, aplicando uno de los puntos simplemente de producción más limpia, fue de que toda la estructura de la parte superior, que era solamente bueno, en forma ovalada, que tenía una serie de calaminas, se colocaron calaminas, por ejemplo, transparentes, en la cual durante las horas del día que estaba con luz, se podía utilizar menos energía luminosa, me refiero a menos energía de focos, y sin embargo había una luz mucho mayor. Y se pudo ver, por ejemplo, que se alcanzó inclusive hasta 12 veces más la luz que había anteriormente, no 12%, no, 12 veces más. Eso fue importantísimo, hubo ahorro de dinero, hubo menos accidentes y naturalmente pues con un costo bastante bajo. Explosivos, hay lugares que tienen este tipo de peligrosidad en lo que es el manejo de explosivos, en la construcción de las carreteras, en las minas, ¿no? En las canteras, donde constantemente hay una exposición a los explosivos, ¿no? Y los explosivos no solamente es el hecho de que haya una fuerza que conlleva pues a poder tener heridas, sino que al mismo tiempo hay un ruido muy fuerte en la cual en un momento determinado uno pierde el sentido del oído, ¿no? No puede escuchar hasta que vaya pasando el efecto. Entonces, exponerse a este tipo de problemas constantemente ya puede traer problemas también a la salud de las personas. Los incendios, cuando hablamos de incendios, pues quién no está, es un problema latente, ¿no? Y generalmente los incendios son accidentes que ocurren, pero esos accidentes se pueden, bueno, pues en este caso prevenir anticipadamente teniendo todo el equipo apropiado. Pero sin embargo, a pesar de todo, los incendios pueden existir como accidentes, como cualquier elemento que pueda ocurrir. ¿Y qué ocurre? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La empresa tiene que tener un plan de contingencia. ¿Qué es un plan de contingencia? Una serie de acciones que se tienen que tomar en cuenta para que cuando ocurra dicho accidente, cómo poder enfrentarlo, ya sea con equipamiento, las personas adecuadas, todo lo que se requiere para poder disminuir el efecto de este accidente. Que puede ser en este caso incendio, también puede haber sido un derrame, etc. Sin embargo, ¿qué es lo que nos permite garantizar que la acción para poder hacer que el plan de contingencia se efectúe correctamente? Que haya, que haya práctica, es decir, constantemente haya algunas simulaciones, ¿no? que se vayan preparando al personal para que cuando el momento que ocurra puedan actuar. Pero aún así, siempre va a haber un problema latente, hay un riesgo a ciertas personas que pueden, ¿no?, causar un daño en particular, ¿no? Tenemos ventilación inadecuada, hay lugares donde la cual no existe mucha ventilación y hay lugares donde la ventilación es mucho más fuerte que lo normal, causando daños a las personas. Electricidad, ¿no? el estar expuesto a altos voltajes, por ejemplo, cerca de su trabajo donde está expuesto a altos voltajes, prácticamente pues son pocos los que han sobrevivido ante esos problemas. Diseño deficiente de construcciones y equipos. Bueno, a lo que recuerdo uno muy particular que me causó mucha sorpresa fue Interteco. Interteco es la empresa que se dedica, por ejemplo, a hacer lo que es los detergentes. La empresa para hacer los detergentes utiliza pues en su planta hay un equipo enorme que es el secador, que más o menos tiene un promedio de 25 metros de alto, como una torre. Y bueno, pues, pero la torre está construida en una estructura bastante grande y uno puede ir pasando de estructura a estructura con unas escaleras normales. Pero sin embargo,
las entradas son bastante pequeñas. Felizmente, por ejemplo, en esta oportunidad estuvimos con varios amigos con casco, que al pasar, ¿no?, nos golpeamos solamente con la puerta, con esa parte ahí, nos golpeamos, pero en el casco. Que si no hubiéramos tenido casco, ya era un golpe bastante fuerte. Imagínense simplemente ello. Entonces, a veces el diseño de cómo está constituido para poder el personal vaya a caminar y desarrollar sus actividades, no está bien. Claro que fue un punto importante para explicarle a la planta. La planta, bueno, al final de cuentas, ha tenido que ir por otro lado. ¿Por qué? Porque no podía por ahí, porque era una especie de parte de la estructura de fierro, ¿no? Una viga que no podía romper, ¿no? Debilitaría la estructura. Pero entonces tuvo que cambiar el camino, ¿no? Entonces, estos son elementos que están ocurriendo. Entonces, vean ustedes que al manejar, ¿no?, sobre todo en el diseño y en las construcciones de las plantas, hay que ir pensando en todos los posibles problemas que puedan ocurrir. Por ejemplo, el sistema de evacuación. Aquí simplemente en este lugar existen los sistemas de evacuación. ¿Cuántas entradas y salidas tenemos? O lo podemos contar, ¿no? Ahora, imagínense ustedes que hayan otros lugares en los cuales haya la mitad. Ahora, por norma, se está exigiendo que según la cantidad de personas que estén dentro de un lugar como este, por ejemplo, un auditorio, tenga que haber una cantidad determinada de entradas y salidas. No es simplemente un diseño así porque me gustó una puerta solamente. Ahora hay todo un criterio mucho más apropiado en este manejo, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos entonces algunas pequeñas, identificando unos pequeños, no pequeños, sino algunas pequeñas fotos, pero son unos peligros físicos que podemos considerar. La electricidad, ¿no? Vean ustedes ahí esa foto, por ejemplo. Esta persona que está laborando con ese equipo de electricidad está con todo el material, con todo el EPP correspondiente, ¿no?, con todo ese equipo de protección personal. Sin embargo, ¿qué pasaría si se lo sacara? No tuviese los guantes, no tuviese las botas, no tuviese la máscara. Entonces está expuesto a un riesgo, ¿no?, a un nivel de riesgo mucho mayor. Y eso puede implicar que pueda ocurrir el respectivo accidente, una lesión, un problema en su salud posteriormente. Hay unas frases que a veces que se dicen, ¿no?, de que no creas que la suerte siempre te va a acompañar. A veces uno puede hacerlo y no le pasó nada. La primera, segunda, la tercera, y está muy confiado de que no le va a pasar nada. Y va a llegar un momento que sí le va a pasar. Entonces, esta parte de lo que es el manejo de lo que se puede llamar la seguridad y salud ocupacional es algo que se tiene que llevar a cabo constantemente. Si bien es cierto, uno de los problemas más grandes que han tenido las empresas es el sensibilizar al personal en el uso de los EPPs. Fue bastante fuerte el sensibilizarlo. ¿Por qué razón? Porque eso implicaba, pues, que tenían que usar guantes cuando anteriormente usaban sin guantes y le era más fácil manipular las cosas sin guantes. Ya con guantes se le hace un poco más complicado, ¿no? Y así algunos otros elementos que implican, pues, el uso de los EPPs. Por lo tanto, el trabajo de sensibilización, el trabajo de estar constantemente haciendo que su seguridad primero, las personas han tenido que ir, pues, evolucionando, ¿no? Y cómo se han dado cuenta cuando comenzaron a ver, por ejemplo, los accidentes. Entonces ahí ya se dan cuenta, pues, de que hay un problema. Y claro, que también la persona no va a esperar que haya un accidente para decir, bueno, ya ves, esto es lo que puede ocurrir, ¿no? Evitar que ocurra cualquier problema. Luego, entre los gases y los líquidos pasteurizados que están expuestos, sabemos, por ejemplo, que los gases dentro de las industrias utilizan compresoras, insufladoras, ¿no?, como son equipos para poder atrapar el gas y llevarlos, pues, a los respectivos conductos para el proceso mismo. Que uno de ellos, por ejemplo, al romperse un conducto o simplemente al abrir demasiado rápido una de las válvulas, puede hacer que un líquido o un gas salga de una manera tal que pueda causar un daño. En los líquidos generalmente utilizan bombas y en los gases utilizan compresoras y insufladoras
que son los equipos para poder transportar estas sustancias dentro de la tubería. Sin embargo, para esto de aquí, vuelvo a repetir, la presión que ejercen ante estos tubos o donde están llevando estas sustancias pueden causar un problema en particular y causar daños. Por ejemplo, uno de los problemas que ocurría frecuentemente también en lo que era, había de todo, había una mezcla de daño, un problema ambiental y un problema económico inclusive, era el hecho, por ejemplo, de que en un lugar había una sustancia que tenía que trasladarlo a otro lugar a una temperatura determinada. Entonces aquí lo calentaba y lo trasladaba más o menos algo de 6-7 metros, ¿no?, de tubería para que llegue al otro equipo. Y en el otro equipo ya desarrollaba la reacción, el proceso propiamente dicho. Sin embargo, ¿qué ocurría en este punto en particular? Que muchas veces tenía que elevar la temperatura a, por decir así, 90 grados, si realmente ya te requería que llegara solamente a 50 grados. Pero era ¿por qué? Porque en el camino se estaba viendo una difusión del calor y por lo tanto se enfriaba pues, en el camino. Y entonces para poder mantener llegar a la temperatura que yo quería, tenía que elevar más la temperatura. Y elevar más la temperatura, ¿qué implica? Pérdidas económicas. Estamos hablando de usar más recursos para poder elevar más la temperatura. Número uno. Número dos, de mayor exposición a las personas a temperaturas mucho más fuertes, en la cual problemas en la salud. Número tres, el problema, por ejemplo, era con respecto al aspecto ambiental, donde había muchos vapores y muchos gases que iban a la atmósfera y también pues, aportábamos a lo que es el efecto invernadero, contaminación atmosférica, etc. ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que solamente se trabajó? Simplemente se enchaquetó toda la tubería. Al enchaquetar toda la tubería, hay unas chaquetas apropiadas que vienen con un material, un polímero, en la cual evita que el calor se disipe y se concentre. Entonces aquí prácticamente se necesitó solamente llevarlo ya no a 90, sino a 60 para que llegue ya a 55. Se hizo mucho más eficiente el proceso, se ahorró mucho dinero en el proceso, se evitó que haya daños a las personas, se evitó que haya un daño al medio ambiente, simplemente haciendo cosas muy pequeñas dentro de la planta. ¿No? Bien, el ruido ya hemos visto como los problemas que causa y naturalmente pues existen ahora toda una serie de equipos apropiados para ciertas exposiciones. Hay algunos que tienen unos pequeños polímeros que se colocan al oído para poder elimina hasta un 60% del ruido, ¿no? Pero hay otros inclusive que son mucho más grandes, apropiados, que eliminan hasta un 80% el ruido, en la cual ya bajo esas condiciones no está llegando pues a un problema en la salud, ¿no? A un deterioro del sistema auditivo. Las radiaciones que también hemos visto, por ejemplo, las radiaciones de rayos ultravioletas, la láser, ¿no?, los rayos X, es decir, una serie de exposiciones en las cuales están las personas dentro, dependiendo de la naturaleza del trabajo, están expuestas y pueden causarle daño. Y las temperaturas extremas, como también hemos visto. Por favor, sigue. Entre los riesgos químicos está la exposición a ciertas sustancias que constantemente también en ciertas fábricas se elaboran, ¿no?, como son por ejemplo los anestésicos, antisépticos, desinfectantes, drogas, ¿no? Sustancias que tienen un olor característico, ¿no? Por ejemplo, hay sustancias que tienen un olor bastante fuerte, amoniacal, en la cual pues el amoníaco un poco que pica en el momento que ingresa al organismo y por dentro si uno comienza a sentir un mareo posteriormente, y si no se atiende correctamente puede desmayarse inclusive, dependiendo de la cantidad que ha inhalado de este tipo de material. Entonces, el estar expuesto a estas sustancias, a estos riesgos químicos, va a depender pues naturalmente del tipo de empresa, ¿no?, que estamos trabajando. Hay empresas, por ejemplo, como por ejemplo Clorox. Clorox es una empresa que se dedica a lo que es la producción de Clorox, que ustedes conocen, ¿no? Hace Clorox y hace también Pinesol, hace también lo que es ceras, ¿no? Pero dentro de la planta uno tiene que entrar con un equipo apropiado, con un sistema, ¿no?, para poder evitar
los olores, porque toda la planta huele a ese olor característico de su cloro, ¿no? Un olor ácido fuerte, ¿no? Los plaguicidas y los insecticidas es otro problema que generalmente se encuentra sobre todo en empresas que lo fabrican como también en el momento de usarlo. Lo usan generalmente pues en la agricultura, y al extenderlo hacia la atmósfera para que caiga pues a los cultivos, ya desde ahí hay una exposición a las personas que están trabajando en las plantaciones. Esto a la larga trae también consecuencias muy malas de la salud, ¿no? Uno de los riesgos químicos, por ejemplo, que yo pude analizar en el año 1996, justamente fue por trabajo de tesis de la maestría. En esa época desarrollé el trabajo, por ejemplo, de los gases que habían en Chipote, y el problema que se generaba mayormente era por la siderúrgica, en la cual eliminaba una gran cantidad de dióxidos metálicos a la atmósfera, y en toda la zona donde están los cerros alrededor caían estos óxidos, porque son partículas que van a caer, ¿no? Partículas atmosféricas que van cayendo, pero que a la hora de colocarse, de caer en la superficie, por ejemplo, de la piel, donde hay cierta humedad, reaccionan. Todo óxido metálico en agua o con humedad, hay una reacción. Y hay algunos mucho más fuertes que otros. Entonces se encontraba, por ejemplo, de que las poblaciones estaban en estos lugares, sobre todo en las partes de los cerros alrededor, tenían problemas de llagas en la cara, en la piel, sobre todo los niños, porque están expuestos justamente a este tipo de problemas, ¿no? Entonces el problema no solamente fue a nivel dentro de la empresa, sino también se extendió más allá de eso. Es un problema bastante fuerte en lo que corresponde al nivel atmosférico y con sustancias químicas tenemos también otros tipos de sustancias de laboratorio, formol, óxido de etileno, solventes, que constantemente también forman parte de un problema laboral. Por ejemplo, las personas que en ciertos lugares están pintando, vamos a poner el caso de aquellas personas que utilizan, por ejemplo, el sistema de pintura que es aerosol, por ejemplo, para pintar autos en lugares. Tienen que estar con su equipo apropiado. Si no están con el equipo apropiado, vean ustedes la cantidad de solventes que están inhalando a su cuerpo. Y eso a la larga trae consecuencias negativas en su organismo, sobre todo en la salud de las personas, que puede causarle algún tipo luego de impacto, pues, de problemas que consecutivamente puede también llevarle al cáncer. Entonces es cuestión de utilizar correctamente, en este caso, esos elementos de seguridad. Bueno, aquí tenemos en las fotos, por ejemplo, constantemente el peligro que hay, la exposición en la cual las personas están constantemente teniendo, por ejemplo, de sustancias químicas, de sustancias tóxicas que están en el ambiente, a veces que son residuos de la misma empresa, pero que tienen que tratarlas, ¿no? O simplemente materia prima que están utilizando, pero que son sustancias radiactivas, reactivas, biológicas, que está expuesto a dichas personas. Por favor. Identificando los peligros químicos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: los niveles de problemas que puedan traer cada uno de ellos. Tenemos que entender, por ejemplo, qué es la toxicidad. Inclusive, cuando hablamos sobre envenenamiento, estamos hablando de los niveles de toxicidad. Y hay lo que se llama la toxicología como línea, pues, de estudio a nivel